En esta presentación vamos a tratar de proporcionar a ustedes una introducción al tema del cambio climático. El cambio climático es considerado, tanto por los científicos que lo analizan sistemáticamente, como por grandes personalidades políticas o morales, entre ellos el Papa Francisco, como uno de los problemas más severos, más graves, más difíciles que enfrenta la humanidad en el presente siglo, que pone en riesgo no solamente nuestra capacidad futura para alimentar a la población mundial, que pone en riesgo la biodiversidad, que es la base misma de nuestra existencia, y que pone en riesgo nuestra propia civilización. El tema del cambio climático, sin embargo, es un tema de origen reciente, es en términos de que no ha sido muy conocido, ha sido escasamente estudiado hasta hace pocas décadas, es un tema que requiere cierto nivel de conocimiento científico, y esa es una de las razones por las que ha sido poco estudiado, poco conocido, y por la que además los líderes políticos mundiales normalmente han tendido a ignorarlo o a hacer estrategias que hasta el momento han dado muy poco resultado para enfrentarlo. La primera cosa que es importante diferenciar es entre tiempo y clima. El tiempo en castellano se utiliza principalmente para indicarnos si las condiciones climáticas en un lugar determinado, por ejemplo, la ciudad de Quito, la Amazonía o la playa, y en un momento muy corto del tiempo, por ejemplo, mañana, hoy día, la próxima semana, futuras van a ser o presentes o en el pasado, si es que nos referimos principalmente a la temperatura, a la pluviosidad de si va a llover o no, a las condiciones de viento. Entonces podemos decir, mañana en la playa vamos a tener un día soleado, o Quito va a tener una lluvia muy caudalosa, muy posiblemente mañana o la próxima semana. Eso es el tiempo. El clima, por el contrario, se refiere también a la pluviosidad, o sea, la cantidad de lluvia, a la temperatura y al viento, entre otras variables, pero no en lugares específicos ni para un día determinado, sino en periodos muy largos de tiempo. Cuando hablamos de clima no estamos hablando del día de mañana, sino que estamos hablando de aquí a 10 años, el próximo año, en el mejor de los casos, o tampoco nos estamos refiriendo a la ciudad de Quito, sino que en general estamos hablando de extensiones mucho más grandes geográficamente. Por ejemplo, un país, el Ecuador, una región, como puede ser la cuenca amazónica, o un continente, incluso el planeta. Entonces, básicamente el clima es un conjunto de promedios en las condiciones de lluvia, llamada pluviosidad, temperatura, si es más cálido, más frío, y viento, en periodos largos de tiempo y a nivel planetario, o a nivel en general de grandes regiones. El cambio climático, entonces, puede entenderse como una transformación en las condiciones básicas de clima, pluviosidad, temperatura, precipitación, humedad, en grandes regiones del mundo, y también en periodos relativamente largos de tiempo, por ejemplo, de aquí hasta el año 2100 o en la próxima década. Eso es básicamente lo que entendemos inicialmente como cambio climático. Bien. Entonces, la primera pregunta que es importante formularse para tratar de tener una comprensión adecuada del tema del cambio climático es la siguiente. ¿El clima en la historia natural de la Tierra ha cambiado o se ha mantenido más bien estable? La evidencia geológica
nos dice que en realidad el clima de la Tierra tiene dos características a lo largo de los 4.500 millones de años que ha tenido nuestro planeta. La primera característica es que ha sido enormemente inestable. Ha habido periodos muy largos en los cuales la Tierra ha estado completamente congelada. Ha habido periodos en los cuales la Tierra ha tenido crecimientos muy, muy fuertes de la temperatura que han amenazado enormemente su biodiversidad. Pero, sin embargo, la vida sobre la Tierra ha logrado sobrevivir. La vida sobre la Tierra tiene al menos 3.800 millones de años. Aquí les estoy presentando en esta gráfica un registro de las condiciones de temperatura del planeta durante los últimos 800.000 años. Es un periodo muy largo. Geológicamente es uno de los más recientes, se llama el Pleistoceno. Y aquí nosotros encontramos que la temperatura, como les mencionaba, en general ha sido tremendamente inestable, oscilando entre momentos de temperaturas relativamente altas, parecidas a las actuales, que se llaman periodos interglaciales, y momentos bastante prolongados en realidad, en los cuales la temperatura ha descendido enormemente, formando las glaciaciones. ¿Qué son las glaciaciones? Bueno, en un lenguaje vulgar podemos hablar de la edad del hielo, que está muy bien representada por las películas de Walt Disney. La edad del hielo es un momento que generalmente ha durado decenas de miles de años, a veces hasta 100.000 años, en los cuales la Tierra se ha enfriado hasta tal punto que los hielos no solamente se han concentrado en los polos, sino que han cubierto, en el caso de América del Norte, por ejemplo, hasta más o menos la ciudad de Nueva York, con capas enormes y hielos permanentes que duraban muchísimas decenas de miles de años. Toda la Tierra se enfriaba. Esas son las glaciaciones. Enormes diferencias con la situación actual. Entonces, el clima de la Tierra, en definitiva, ha sido muy inestable. No vamos a analizar en detalle por qué, pero esto es muy importante para tomarlo en cuenta. Ahora nos vamos a concentrar un poquito más en el periodo en el cual nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, aparece sobre la Tierra. Los humanos hemos aparecido muy recientemente en la historia del planeta. Nuestra especie tiene apenas unos 200.000 años de existencia, que es muy, muy poquito comparado con los 4.500 millones de años que tiene el planeta. Bueno, en estos 200.000 años, aquí tenemos el registro de la temperatura. Y como ven ustedes, la temperatura en la mayor parte del tiempo ha estado en periodos glaciales, que como les decía, las glaciaciones, que el ciclo entre una glaciación y otra normalmente dura 100.000 años. Y además, en el corto plazo, llamémosle así, el clima ha mostrado una enorme inestabilidad. Esto hizo que en realidad las condiciones de supervivencia de los humanos, desde la aparición de nuestra especie hasta la actualidad, han sido enormemente precarias, difíciles. Los grupos humanos generalmente eran muy pequeños, eran nomádicos. Esto quiere decir que no podían quedarse en un mismo lugar porque pronto se agotaba la caza y la recolección de alimentos y tenían que moverse rápidamente hacia otro lugar para sobrevivir, y vivían en condiciones sumamente precarias. Sin embargo, esto cambia enormemente en los últimos aproximadamente 20.000 años. En realidad es mucho menos, son 12.000 años. Y aquí tenemos un momento especial en la historia, que es el periodo actual. El periodo actual se llama el Holoceno. ¿Qué es lo que le caracteriza al Holoceno y lo diferencia del Pleistoceno? Dos cosas importantísimas. La primera, que el clima se vuelve estable. Esto quiere decir que no tenemos esos grandes cambios del clima, ya no se vuelve tan impredecible. Y la segunda cosa es que se estabiliza a una temperatura como la que conocemos ahora, que se llama interglacial. Y esto permite la aparición de la agricultura. La aparición de la agricultura es el cambio cultural más importante de la historia de la humanidad, porque permitió que de clanes, de grupos muy, muy pequeños, de seres nómadas, que constituían nuestra especie, con una población total en el mundo muy pequeña, desde hace 200.000 años o un poco más, cuando apareció nuestra especie, nos movamos a la formación de ciudades sedentarias, porque
tenemos capacidad de alimentar a esa población a base de la agricultura con altas condiciones de productividad. Entonces, la civilización como la conocemos ahora depende de la capacidad de los humanos para producir nuestros propios alimentos mediante la agricultura. Y la agricultura solo es posible si el clima es estable. Entonces, aquí encontramos una vinculación muy importante entre civilización, por un lado, y estabilidad del clima. Esto es algo muy importante porque muchos científicos piensan que esa estabilidad del clima va a destruirse por efecto de la intervención humana, por el cambio climático actual, y que podemos destruir las bases mismas de nuestra civilización. Este es uno de los temas más importantes que vamos a tratar a continuación. Bien, ahora veamos un poco el tema de la estabilidad del clima. Aquí ya no nos vamos a ir a hace 800,000 años o hacia 200,000 años, sino simplemente nos vamos a concentrar en los últimos 50 años, desde 1970 hasta 2021. Y lo que les estoy presentando aquí es el número de desastres naturales que han afectado al planeta de acuerdo con un sistema establecido por Naciones Unidas. Y aquí tenemos tres cosas que son muy importantes. En la base tenemos desastres naturales asociados a la geología. Estos son fundamentalmente terremotos que están en azul y actividades volcánicas, erupciones volcánicas que están en tomate fuerte. Como ven ustedes, estos desastres que son muy severos con frecuencia, se han mantenido relativamente estables en los últimos 50 años porque su origen es geológico y eso no ha cambiado radicalmente. Luego vienen desastres naturales asociados al clima, que son muy importantes, principalmente inundaciones que están en un color amarillo, grandes tormentas que están en celeste, eventos de temperaturas extremas, principalmente cálidas, que están en verde y otros que no vamos a detallar en este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos fenómenos o con estos desastres? Simplemente que han crecido de una manera espectacular. Entonces, el clima a nivel mundial se ha vuelto impredecible y la probabilidad de grandes desastres ha aumentado enormemente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en 1970, hace 50 años aproximadamente, nosotros teníamos registrados menos de 100, digamos 70 eventos climáticos extremos o 70 eventos naturales extremos. Actualmente ese número ha aumentado a cerca de 400. Esto quiere decir aumentado más de 5 veces. Cerca de 400 significa que tenemos un promedio de un desastre natural extremo por día, lo cual implica que evidentemente las condiciones climáticas se han vuelto enormemente inestables. Ejemplos de esos tenemos en el Ecuador los fenómenos del Niño, en Centroamérica los huracanes del Caribe, en Estados Unidos tuvimos los huracanes que azotaron a New Orleans, más recientemente a Nueva York, entre otros. Y en el Asia tenemos monzones y otra serie de tormentas, en el África tenemos sequías, cuyas consecuencias normalmente son devastadoras. Bueno, ¿a qué se debe esto? Esto es bastante importante. En realidad el clima está cambiando, no solamente porque aparecen eventos climáticos extremos, sino porque la temperatura y la pluviosidad del planeta se han transformado enormemente. Y los científicos nos indican que para este tipo de cambio climático, que es un cambio antropogénico generado en los últimos 250 años, más o menos a partir de la Revolución Industrial, pero principalmente en las últimas décadas, la causa principal es el cambio en la atmósfera. La atmósfera es una capa de gases muy delgadita que cubre todo el planeta, que permite que nosotros respiramos y permite la existencia de la vida. Los gases en la atmósfera son muy diversos, principalmente nitrógeno y oxígeno, que constituyen aproximadamente juntos el 99%, pero también hay una gran cantidad de gases que aparecen en proporciones muy pequeñas. Algunos de ellos se llaman gases de invernadero. ¿Por qué se llaman gases de invernadero? Porque tienen una propiedad importante, y es que ellos tienen la capacidad de atrapar el calor que viene del sol, evitando que ese calor sea devuelto al espacio. La Tierra es un cuerpo en nuestro planeta que mantiene
ha mantenido una temperatura estable en el pasado cuando la cantidad de calor que recibe del Sol es igual a la cantidad de calor que la Tierra devuelve al espacio, como todo cuerpo. Si no quieren que se caliente o se enfríe y está en interacción con el ambiente, tiene que entregar calor en la misma proporción en la que recibe calor. Por ejemplo, nosotros recibimos calor de los alimentos, principalmente de las calorías, y devolvemos a la atmósfera ese calor respirando, absorbemos aire frío y devolvemos aire caliente a través del sudor, a través de la actividad física, etc. Entonces el cuerpo se mantiene en un equilibrio si no estamos enfermos alrededor de 36 grados. Bien, entonces la atmósfera aparece como una especie de cobija que cubre la Tierra, porque retiene una parte del calor que recibimos del Sol. Y esta cobija puede ser más gruesa o más delgada. Se vuelve más gruesa y por consiguiente absorbe más calor, calienta el planeta cuando la cantidad de ciertos gases, la concentración de ciertos gases aumenta. Y estos gases son principalmente el dióxido de carbono, CO2, que aparece principalmente cuando nosotros quemamos petróleo, gas, carbón y también por la deforestación. Otro gas muy, muy importante que vamos a estudiar es el metano, que está en concentraciones menores, que aparece principalmente por la ganadería, ¿sí? La ganadería vacuna. Y hay otros gases más que no vamos a nombrar en este momento. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que a partir de la revolución industrial, que se da más o menos hacia 1750, la cantidad de esos gases en la atmósfera ha aumentado enormemente. Antes de la revolución industrial nosotros utilizábamos energía, evidentemente no podemos vivir sin utilizar energía, pero esa energía era de origen animal o de origen humano, ¿sí? Pero luego comenzamos a quemar grandes cantidades de carbón, petróleo, llamados combustibles fósiles y más tarde de gas natural. Esto ha hecho que las concentraciones en la atmósfera de un gas que aparece como resultado de esa combustión, que es el CO2 o dióxido de carbono, hayan aumentado enormemente. Aquí vemos que aquí tenemos los últimos 1000 años, antes de la revolución industrial, como ven ustedes en la gráfica superior izquierda, las concentraciones de CO2 se mantenían alrededor de 280 partes por millón y actualmente han superado los 415. En el caso del metano ha ocurrido algo parecido por una expansión enorme de la actividad ganadera, de ciertos cultivos que generan metano, como el cultivo del arroz, y también de las fugas en actividades petroleras y de extracción de gas natural. Hemos pasado de 750 partes por millón a más de 1750 en la actualidad. Y hay otros gases, entre los cuales voy a nombrar los óxidos de nitrógeno. No me voy a detener en un análisis, pero todos estos gases han aumentado enormemente. Y aquí podemos ver claramente los resultados. Aquí ya no nos referimos a los últimos 1000 años, sino a lo que ha pasado a partir de 1985. Vemos aquí las concentraciones de CO2 en la atmósfera, como les dije, han aumentado llegando a la cifra actual más o menos de 415. Aquí vemos las de metano, que en los últimos años han llegado a 1900 partes por millón. Aquí las de óxido de nitrógeno. Todos esos gases han aumentado su concentración en la atmósfera. Aquí vemos las emisiones provocadas por la actividad humana. El cambio climático actual es un cambio de origen antropogénico, es decir, es provocado por nuestra civilización, por nuestra economía principalmente. Aquí vemos las emisiones totales que están en negro y hay una línea gris clara un poquito más baja que nos indica las emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles. Y la diferencia entre la línea gris y la línea negra son las emisiones debidas a la deforestación, cambio del uso del suelo, ¿sí? Que en este caso son también significativas. Entonces, hay dos causas por las cuales la atmósfera está cambiando, principalmente el cambio de uso del suelo, la quema de combustibles fósiles, y vamos a analizar también que la agricultura industrial, sobre todo la agricultura en gran escala, y sobre todo la ganadería, genera una gran cantidad de emisiones de metano. Aquí vemos los resultados. Estas son las temperaturas de la Tierra desde 1880 hasta el presente,
Y vemos que, sobre todo en los últimos 30 años, hemos tenido un incremento enorme de la temperatura que ha sobrepasado 1 grado centígrado a nivel planetario. Esto es bastantísimo. Aquí vemos dos tipos de emisiones y su distribución geográfica. Mientras que las emisiones de quema de combustibles fósiles están concentradas en los países industrializados, en el caso actual, sobre todo en China, que es el principal emisor del mundo, seguido por los Estados Unidos, por los países europeos, tal vez en tercer lugar, que son 27 en su conjunto. Estos son las emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles, pero hay otro tipo de emisiones que son las emisiones debidas a la deforestación. Y la deforestación se concentra en América del Sur debido fundamentalmente a la enorme pérdida de selva que se está dando en la Amazonía. También son importantes de África Central y el sur de Asia. Aquí podemos enfrentar los problemas principales. Un grupo de científicos en el Instituto Ambiental de Estocolmo nos proporcionaba una idea de cuáles son los problemas ambientales mundiales en los cuales la intervención humana ha excedido completamente la capacidad de recuperación del planeta. Si nosotros hacemos una pequeña intervención, por ejemplo, creando un nuevo terreno agrícola, normalmente la tierra tiene una capacidad de adaptarse nuevamente y de regenerarse. Pero si la intervención humana se da en una escala enorme, este rato tenemos 7,000, casi 8,000 millones de habitantes en la Tierra, y todos producen emisiones, entonces el resultado es que la capacidad de la Tierra para regenerarse comienza a ser más y más débil. Aquí tenemos, según los científicos, no solamente el problema del cambio climático, que está amenazando a la humanidad. Aquí tenemos un círculo celeste. En las áreas donde pasamos el círculo celeste, nos indican que la capacidad de regeneración de la Tierra ha sido ya excedida, y eso pasa con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad. Por razones naturales se extinguía una especie de cada millón en un siglo. Actualmente ese límite no es de una especie, sino de 1,000 especies. O sea, ha sido atravesado de una manera gigantesca y estamos enfrentando un problema de extinción masiva en el futuro. El otro problema donde hemos excedido completamente las capacidades de recuperación del planeta es en la deforestación. Y finalmente hay dos más que son muy importantes en la agricultura, que son el uso de fertilizantes nitrogenados y fosforados, o sea, fertilizantes químicos que están produciendo también un daño que la Tierra en este momento no puede reparar con sus herramientas naturales. Entonces, en definitiva, estamos desestabilizando el planeta a una escala que supera enormemente su capacidad de recuperación. Ahora vamos a ir brevemente a una explicación de qué es lo que puede pasar con el cambio climático en el Ecuador. Y muy esquemáticamente podemos decir que esto cambia por regiones. En la sierra probablemente el efecto más importante sea la futura desaparición de los glaciales. Los glaciales andinos son el Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, el Antizana, entre otros, nevados eternos. En realidad ya no son eternos. Estos nevados van a desaparecer aproximadamente en 2050 o tal vez un poco antes inclusive. La desaparición de los nevados, que son una fuente fundamental de agua para la sierra, y el deterioro de los páramos que está asociado, va a conducir probablemente a una tendencia a que el agua se vuelva cada vez más escasa en la sierra, y eso va a crear problemas ambientales muy, muy complicados, no solamente para la agricultura, sino para el abastecimiento de agua a ciudades grandes como Quito. En la costa, la amenaza principal del cambio climático va a ser el fenómeno del Niño. Y conforme aumenta la temperatura en el Pacífico, el fenómeno del Niño se va a volver cada vez más intenso y se va a convertir además en más frecuente, por consiguiente, el peligro de fenómenos del Niño de extrema gravedad, como los que tuvimos en 1983 y 1998, que fueron desastrosos y provocaron grandes problemas económicos, sobre todo el del 98, que condujo a la quiebra del 70% del sistema financiero nacional y a la dolarización.
pueden repetirse gravemente en el futuro. La costa se va a volver más húmeda y posiblemente mucho más lluviosa, con grandes peligros de inundaciones, sobre todo en la cuenca del Guayas. Bien, en la Amazonía, el impacto más grande está asociado con la deforestación, con la quema de bosques. Aquí les traigo un mapa de lo que pasó en los últimos años con incendios forestales en Brasil y Bolivia. Todo esto está creando una situación de estrés en la Amazonía, que muy probablemente va a conducir a que algunas regiones de esta selva comiencen simplemente a secarse. El cambio climático reduce la precipitación, la deforestación reduce la precipitación, y llega un momento que la capacidad de los bosques para sobrevivir y reproducirse comienza a colapsar, y la selva comienza a ser reemplazada por una pradera o por selva fuertemente degradada. Los científicos nos dicen que el peligro de que esto aumente es muy alto en un futuro próximo. Bien, ahora pasemos un poco a la revisión muy breve de los efectos del cambio climático. Bueno, la mayoría de los trabajos en la literatura nos hablan de que los efectos del cambio climático están asociados con enormes probabilidades futuras de grandes sequías, inundaciones, huracanes, eventos climáticos extremos como los mencionados. Todo eso va a ocurrir. Pero probablemente los efectos más importantes sean, en primer lugar, una aceleración de la reducción masiva de la biodiversidad. Nosotros somos el resultado de la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad puede tener consecuencias catastróficas en el futuro. Y nos vamos a concentrar en los efectos de cambio climático en la agricultura. Los efectos de cambio climático en la agricultura son sumamente graves. Si es que el cambio climático excede ciertos límites que están básicamente establecidos en los acuerdos de París, es muy posible que la capacidad de la humanidad para alimentar a su población decline enormemente, porque el cambio climático hace que la producción agrícola colapse, sea por eventos climáticos extremos o por el estrés de las plantas asociados a mayores temperaturas, y podemos tener una caída mundial de los rendimientos. Eso puede ser muy grave. Por consiguiente, lo que está en riesgo realmente por el cambio climático es el futuro de nuestra civilización. Y eso debemos de entenderlo claramente. ¿Qué hacer frente al cambio climático? Frente al cambio climático, en realidad, es necesario, de acuerdo con la mayoría de los científicos, tomar 3 acciones que son fundamentales en el futuro. En primer lugar, es absolutamente esencial tender a la eliminación, no a la reducción, sino a la virtual eliminación del uso del petróleo como combustible fósil. Podemos seguir usando el petróleo para la petroquímica, pero no para quemarlo. O sea, gasolina, diésel, tienen que desaparecer. El gas natural y el carbón mineral, y eso tenemos que hacerlo en los próximos 30 años si tratamos de evitar un colapso civilizatorio. Segundo, tenemos que ampliar el uso de energías renovables, como la solar, la eólica, que es la energía del viento, la geotérmica, estamos poniendo algunos ejemplos importantes en el Ecuador. Tenemos que reducir o eliminar por completo la deforestación. Esto es muy importante. Mejorar la eficiencia en el uso de energía y reducir el consumo suntuario, cambiar nuestro estilo de vida. Y aquí es fundamental añadir también hacer un cambio muy profundo en la agricultura. En la agricultura necesitamos, por un lado, eliminar los efectos nocivos sobre el planeta de la agricultura industrial basada en el uso extensivo de agroquímicos y plaguicidas. Ese es un primer punto. Y en segundo lugar, reducir enormemente la ganadería, que es una de los efectos más importantes, una de las causas más importantes de emisiones provenientes de la agricultura. Y finalmente se necesita un cambio de dieta. Todo esto vamos a analizarlo en las próximas presentaciones, y aquí vamos a detener esta introducción. Muchísimas gracias a todos ustedes.